Buenas tardes, soy Sioisimar Ramos y el día de hoy me encuentro grabando este video para darle continuidad a las charlas del Servicio Comunitario Urbe. El día de hoy estaré dictando la charla a través del canal Celo. En ese canal se encuentran presentes en tiempo real las siguientes personas: Miguel Peña, Génesis Villa, Georgina Villa, Gustavo Torres y Ana Torres. Ellos son los que presencialmente se beneficiarán de la charla que está basada en el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se desarrollarán puntos como son la investigación penal, la audiencia preliminar, el juicio oral, la impugnación de la sentencia y el cumplimiento de la pena. Una vez grabada esta charla, se subirá al canal de YouTube para que muchas más personas se puedan beneficiar del contenido de la misma. Muchas gracias por su atención y espero que les guste. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Sean bienvenidos a la tercera charla del Servicio Comunitario Urbe. Mi nombre es Sioisimar Ramos, soy la que les va a dictar el día de hoy la charla. La charla está basada en la ley, el Código Orgánico Procesal Penal. Y en esta charla les voy a explicar los siguientes puntos: qué es la investigación penal, qué es la audiencia preliminar, qué es el juicio oral, la impugnación de la sentencia y el cumplimiento de las penas. Le doy muchas gracias a todos los presentes que me acompañan hoy día en esta charla, puesto que mi fin es que todos se puedan beneficiar del contenido de la misma y que además conozcan un poco más de las leyes venezolanas para prever en hechos futuros la comisión de algún hecho punible que pueda acarrearles alguna sanción. El primer punto a tratar es la investigación penal. La investigación penal la encontramos en el artículo número 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía e Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La investigación penal es el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito. Su característica, la identificación de sus autores, partícipes y también de las víctimas, y así también como el aseguramiento de los objetivos activos y pasivos. Quiero recordarles que corresponde al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, ordenar y dirigir la investigación penal en los casos de perpetración de algún delito, de conformidad con las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes y reglamentos, orientando al ejercicio de estas atribuciones fundamentales a garantizar la constitucionalidad y legalidad y, por supuesto, el debido proceso. El Ministerio Público, como ente, como principal agente de la investigación, tiene a su favor unos órganos de investigación penal que lo ayudan al esclarecimiento de los hechos cuando una persona comete un delito. El artículo 113 nos dice: son órganos de policía y de investigaciones penales los funcionarios o funcionarias a los cuales la ley acuerde tal carácter y todo otro funcionario o funcionaria que deba cumplir las funciones de investigación que el Código establece. Y el artículo 114 les da las facultades. Dice que corresponde a las autoridades de policía de investigación la práctica de las diligencias necesarias conducentes a la determinación de los hechos punibles y la identificación de sus autores o partícipes. Lo que quiere decir que cuando una persona comete un delito, quien investigará la comisión de ese delito es el Ministerio Público, que es la Fiscalía. La sede de la Fiscalía se encuentra en la avenida 5 de Julio de acá de Maracaibo. Cuando alguno de ustedes o alguno de sus familiares quizás se vea inmiscuido en la comisión de un delito o sea víctima de la comisión de un delito, puede acudir a este órgano del Ministerio Público. Ellos iniciarán una investigación y se van a apoyar de estos órganos de investigación penal que les acabo de mencionar. Todos ellos son los policías, los guardias nacionales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y todos aquellos que cumplan la función de funcionarios a los cuales debe acudir el Ministerio Público a fin
fin de apoyarse y esclarecer los hechos de una investigación. La investigación penal comienza en la fase preparatoria, que son las diligencias que debe realizar el Ministerio Público. El Ministerio Público debe practicar por sí mismo o a través de los órganos de policía cualquier clase de diligencia, desde los reconocimientos, la identificación de la persona que cometió el delito, la identificación de la víctima, los mandatos de conducción, las prácticas de las experticias en caso de que una persona haya sido víctima de algún delito de violencia sexual o de lesiones personales, ¿verdad? Deben enviarse a la víctima a la medicatura forense a fin de realizarle exámenes que puedan esclarecer qué tipo de golpes o qué tipo de daños le causó el investigado a esta víctima. Puede hacer también exámenes médicos, pruebas anticipadas, tiene la facultad de devolver los objetos que se han incautado en el procedimiento, las armas, los vehículos, los objetos muebles y bienes, animales y cualquier otro tipo de bien. También tiene la facultad de hacer exámenes psiquiátricos, físicos y post-mortem en caso de que el investigado, durante el proceso de la comisión del delito, efectivamente fallezca. Esto se da más que todo en los casos de cuando las personas se enfrentan a los organismos policiales y hay un enfrentamiento y en la cual para defenderse pues los funcionarios ellos deben accionar pues sus armas orgánicas y ocurre un enfrentamiento y bueno, lamentablemente la persona que está cometiendo el delito fallece y se envía a la medicatura, se le notifica al Ministerio Público y se realiza el post-mortem. El proceso tiene 5 fases. El proceso penal ordinario está previsto en el libro 2 del Código Orgánico Procesal Penal y tiene una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio oral y una fase de ejecución. En la fase preparatoria, que fue la que hablamos al inicio, es cuando se le da el principio a la investigación, mediante la cual se esclarecen quién es la víctima, quién es el autor del hecho, qué delito cometió y todas las diligencias que va a hacer el Ministerio Público para esclarecer los hechos. Una vez que el Ministerio Público tenga suficientes pruebas, llevará la acusación al tribunal que le correspondió conocer la presentación del imputado. Y se dará la audiencia preliminar, que es cuando el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez. Y este juez convoca a las partes, es decir, al imputado, a la víctima, al defensor del imputado, quizás a los querellantes de la víctima, también el juez y el fiscal, para una audiencia oral que debe realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. La víctima podrá, dentro de este plazo, contados desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos. Lo que quiere decir que si la víctima no está de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, también puede hacer una querella acusatoria e introducirla en el tribunal para defender sus derechos si es que piensa que se le está violentando alguno de estos derechos. El juicio oral es la fase de desahogo, de prueba, ¿verdad? Donde cada parte debe demostrar su prueba. Es decir, el imputado debe demostrar su inocencia y por qué no fue el causante del delito, y la víctima debe demostrar cómo el imputado le hizo un daño. Se realizará sobre la base de la acusación, es decir, sobre lo que presentó el Ministerio Público, y se asegura la concreción de unos principios. Estos principios son los de oralidad, los de inmediación, imparcialidad, el juez debe ser totalmente imparcial, de publicidad, porque todas las personas pueden estar presentes en el juicio, de contradicción y de igualdad. El juicio oral se da mediante el auto de apertura, el desarrollo del debate, los alegatos finales y la deliberación de la sentencia.
Y por último, el imputado puede bien admitir los hechos, es decir que cometió el delito, o puede ser condenado en la fase de juicio. Para cualquiera de las dos que el imputado decida, la causa llegará al tribunal de ejecución. Este tribunal garantizará el cumplimiento efectivo de las penas decretadas por el juez y satisfarán los perjuicios causados a la víctima. En esta fase se procede a la ejecución de las penas privativas de libertad o de las responsabilidades civiles decretadas. Si el delito es grave, la persona es condenada a cumplir ciertos años de una pena. Pero si el delito es menos grave, la persona puede cumplir su pena realizando algún servicio comunitario o donando algún elemento que le pueda servir a instituciones públicas del Estado. La impugnación de la sentencia es un mecanismo que busca la invalidación de una sentencia. Si el imputado o su defensa no están a favor de una sentencia que se dictó, pueden impugnarla a través de un recurso de apelación. La revisión se dirige a la eliminación de la sentencia injusta sobre la base de elementos nuevos y para que se dé una nueva valoración de las pruebas. En tal caso, la cosa juzgada quedaría totalmente desterrada por efecto de supervivencia de las nuevas pruebas. Este recurso lo puede usar el imputado si ve que se le ha hecho alguna injusticia en su proceso. Este beneficio de impugnación busca reivindicar la justicia material por las causas señaladas por la ley, realizar un juicio jurídico, un proceso judicial concluido de manera definitiva, remover también los efectos de la cosa juzgada, de una vez la sentencia con debate probatorio en una nueva actuación procesal, y también eliminar los errores judiciales frente a las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada. Estos medios de impugnación son aquellos actos procesales donde las partes quieren obtener un nuevo examen total o limitado de una decisión. No estima apegada al derecho en el fondo o a la forma que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos. Y en cuanto a los procedimientos especiales, el Código Orgánico Procesal Penal nos habla de dos procedimientos. Está el procedimiento abreviado y el procedimiento por flagrancia. El procedimiento abreviado se encuentra estipulado en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal. Se aplica solo a los delitos de acción pública. La finalidad es el juzgamiento directo. El órgano policial, luego de la aprehensión del sujeto, tiene 12 horas para ponerlo a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 36 horas para presentarlo ante un juez de control. El fiscal del Ministerio Público deberá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado según sea el caso, la libertad o una medida de coerción, es decir, dejarlo privado de su libertad. Este procedimiento se encuentra en los delitos menores, los delitos flagrantes. Los delitos flagrantes son aquellos en donde se encuentra a la persona que cometió el hecho minutos después de haberlo cometido o lo que llaman infraganti. Y delitos con penas de menos de 5 años. El juez decidirá dentro de las 48 horas sobre la petición presentada, es decir, si le da la libertad o le aplicará una medida de coerción. Si el juez considera que cumple los requisitos para la aplicación del procedimiento abreviado, remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, quien convocará el juicio dentro de los 10 o 15 días siguientes. 5 días antes del juicio, el fiscal presentará la acusación con el fin de que la defensa conozca los argumentos y preparen su defensa. De no hacerlo, se aplicará el procedimiento ordinario. Ahora bien, el procedimiento por flagrancia está estipulado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Se considera delito flagrante el que se está cometiendo en el mismo momento, el que acaba de cometerse, cuando el sujeto se ve perseguido por la autoridad y cuando el sujeto es perseguido por el temor público o por la víctima, en el mismo lugar o cerca del hecho. Por ejemplo, si una persona está cometiendo un delito en una casa porque se está robando o se está hurtando alguna de las pertenencias, bien sea que los vecinos pueden alertar
gritando o pidiendo auxilio, y si llaman a un organismo policial y llega en ese momento, eso se llama delito en flagrancia. Pueden llevarse detenida a la persona y ser presentada ante un juez. Solo se puede aprender en el delito cometido si amerita la privación de libertad. La autoridad tiene 12 horas para ponerlo a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 36 horas para presentarlo ante el juez de control, y el fiscal explicará cómo se produjo la detención y a la vez solicitará el procedimiento abreviado y que se califique el delito como flagrante, es decir, en el mismo momento que se cometió el hecho. El juez tiene 48 horas para decidir si aplicar o no este procedimiento. Si el juez considera que cumple los requisitos para la aplicación del procedimiento, remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, quien convocará el juicio dentro de los 10 a 15 días siguientes. 5 días antes de ese juicio, el fiscal presentará la acusación con el fin de que la defensa conozca los argumentos y prepare su... Y como último punto tenemos el cumplimiento de la pena. Esta es la última fase del proceso de investigación. Es la causa más frecuente de extinción penal, ya que el cumplimiento de la condena o de la pena supone que el sujeto que cometió el hecho ya ha pagado sus culpas y ha saldado la deuda con la sociedad y con la víctima. No obstante, la responsabilidad penal también se extingue por el cumplimiento de las penas subsidiarias, como el pago de una multa. Por ejemplo, la Fiscalía puede llegar a hacer acuerdos conciliatorios con las personas que son víctimas en los hechos, y estos acuerdos conciliatorios son totalmente legales. Una vez efectuado, la persona puede llegar al cumplimiento de la pena y así poder librarse de la responsabilidad o de la deuda que tenía con la sociedad. Espero que les haya gustado la charla, y me gustaría conocer si tienen alguna pregunta o alguna opinión acerca de qué les pareció la charla. Para hacer sus preguntas, pudieran presionar el canal Celo durante 2 segundos, y en el orden en que me quieran realizar las preguntas, yo les daré la palabra para que me las realicen y de una vez contestarles sus dudas. Pueden hacerlo ahora. Miguel Peña, adelante con tu pregunta. Ok, Siosimar, la charla me pareció bastante interesante lo que acabas de mencionar, sobre todo la cuestión sobre los delitos. Basándome en eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar una persona si comete un delito, ya sea por el robo de un auto o el ejemplo que pusiste sobre si entra a una casa y roba las pertenencias? ¿Qué tiempo debe pasar la persona dentro de la prisión, aplicando las leyes ya mencionadas? ¿Cuánto tiempo debe pasar la persona en prisión? ¿La misma que cualquier delito o depende de las circunstancias? Ok, excelente tu pregunta, Miguel. Bueno, esto va a depender del tipo de delito que cometa. Si es un delito muy grave, por ejemplo, el homicidio, no puede pasar, todas las personas que cometen un delito deben ser presentadas ante un juez antes de las 48 horas después, antes de las 48 horas de haber cometido el delito. Es decir, si una persona comete un delito el día de hoy, se contarán 48 horas. Antes de que culminen las 48 horas, debe ser presentado ante un juez. Esas 48 horas las va a pasar detenidas en el comando, ¿verdad? O en el organismo policial que practicó la fase inicial de la investigación de la que ya hablamos. Una vez presentado ante el juez decidirá en proporción a la comisión del delito cuánto tiempo va a pasar detenida la persona. Por ejemplo, si fue una persona que cometió un homicidio, es decir, que mató a otra persona, tiene que quedar detenida mínimo 45 días que dure la investigación. Si en la investigación se comprueba que efectivamente la persona cometió el delito de homicidio, tendrá que quedarse detenido durante el tiempo que estipule tanto el juez como el Ministerio Público y mientras se esclarezcan los hechos. Ahora bien, si una persona cometió un delito, por ejemplo, de lesiones, tú golpeas a otra persona, tú vas a ser presentado antes de las 48 horas, pero como el delito es menos grave,
puedes quedar en libertad a las 48 horas después de haber sido presentado ante un juez. Y ahí se puede llegar a un acuerdo entre las partes para poder darle fin a la investigación. Entonces, que una persona esté en libertad o esté detenida va a depender de qué tan grave sea el delito que cometió. Génesis, puedes hacer tu pregunta, por favor. Ok, a mí de verdad que me pareció muy interesante la charla, de verdad que sí, pero hay una parte en donde tengo una duda. Mi duda es, ¿verdad? ¿Cuándo se le llama a una persona imputada y cuándo se le dice acusada? De verdad que me pareció bastante interesante, pero quisiera saber eso. Excelente tu pregunta también, Génesis, porque muchas personas confunden estos dos términos. Una persona es imputada cuando en la fase de intermedia se reúnen todos los elementos para acusarla. Ya hablamos de la acusación que presenta el fiscal. Una vez que el fiscal presenta la acusación, ¿verdad?, con el delito que se le imputa a la persona cuando cometió el hecho inicialmente, esta persona es debidamente imputada. ¿Imputada por qué? Porque se le imputa el delito que cometió. Pero esta deja de ser imputada cuando pasa a la fase de juicio, que ya explicamos también. Cuando este imputado pasa a la fase de juicio, aquí es donde cambia el término, pasa a ser de imputado a acusado. ¿Por qué? Porque ya la Fiscalía presentó el escrito acusatorio y como su mismo nombre lo indica, la persona pasa a ser acusada. Esa es la diferencia de los dos términos, que uno pertenece a la fase de investigación o fase intermedia, que es antes de que sea acusado, y el otro término se refiere a cuando ya la persona es acusada. Muchas gracias por tu pregunta. Georgina Villa, ¿puedes realizar tu pregunta, por favor? Hola, sí, bueno, me pareció muy interesante de verdad lo que dijiste. Pero quería preguntarte, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona comete un delito y esa persona muere, ¿cómo quedaría la investigación? Quería preguntarte eso. Hola, Georgina, me alegra mucho que me estés acompañando en la charla. Bueno, déjame decirte que tu pregunta también es muy excelente porque muchas personas creen que el proceso o la fase de investigación dura toda una vida y no es así. Como ya hablamos del cumplimiento de las penas, la persona una vez que cumple su pena termina la investigación. Pero en cuanto a tu pregunta, si una persona muere durante la fase del proceso, la pena también se extingue. ¿Qué quiere decir eso? Una persona comete un delito y por algún hecho fortuito fallece, hasta allí dura el proceso. Tanto el fiscal del Ministerio Público como el juez deben decretar el cierre total de la causa. Y esto se efectúa a través de un escrito que se llama sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal. ¿Por qué? Se extingue a la muerte de la persona que cometió el hecho. Es decir, que si una persona en cualquier fase del proceso, bien sea iniciando la investigación o en la fase de la audiencia preliminar o en la fase del juicio o incluso antes de que termine de cumplir la pena, si la persona fallece, allí se extingue la acción penal. Ya la persona no puede ser investigada por ese delito porque obviamente falleció y tampoco pueden ser investigados sus familiares. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para responder? Hola, Joyce. Ay, me encantó la charla. De verdad que a veces uno no está tan familiarizado con estos temas y es importante conocerlos. Pero, ¿quién se encarga de hacer toda la investigación cuando alguien comete un delito? Me gustaría saber. Bueno, tu pregunta también es muy importante, Ana. El Ministerio Público es el órgano titular de la acción penal. Esto quiere decir, o traducido significa, que el Ministerio Público o la Fiscalía, como hoy día todos conocemos al Ministerio Público, es el encargado, únicamente el encargado de iniciar la investigación penal y de esclarecer todos y cada uno de los hechos concurrentes a la persona que cometió el delito. Claro, el Ministerio Público se apoya de otros organismos, de los que ya hablamos, de todos los organismos policiales que lo apoyan, también de la defensa, de los consejos de protección. Todos ellos son órganos auxiliares del Ministerio Público, auxiliares porque son los que ayudan a la Fiscalía a esclarecer los hechos de la persona.
pero el titular de la investigación penal siempre es el Ministerio Público. Todos los organismos que yo les acabo de explicar, todos y cada uno de ellos, tienen que ayudar a que el proceso sea totalmente claro y que no se le viole ningún derecho ni a la víctima ni a la persona que cometió el delito. Para eso tenemos todas estas leyes, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y todas las demás codificaciones y leyes que amparan los derechos tanto de la víctima, ¿verdad?, que es la persona a la cual le hicieron el daño, como del imputado o investigado, que es la persona que cometió el delito. Siempre el Ministerio Público es el que va a dar, como quien dice, la cara a la investigación y siempre tratando de cuidar los derechos de ambas partes. Bueno, les doy las gracias a todos los que participaron en la charla, que me acompañaron en este momento. Me gustaron mucho sus preguntas. Eso demuestra que prestaron mucha atención a la charla, y eso es edificante, pues es lo que nosotros como estudiantes de Derecho y estudiantes de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín perseguimos, que las personas puedan conocer tanto sus derechos como sus deberes y también que conozcan estos procedimientos, ya que hoy día por falta de charlas o de conocimiento muchas personas no entienden cuáles son los procesos penales o los procesos judiciales o los procesos civiles que se conocen hoy en Venezuela. Me da mucho gusto que todos me hayan podido acompañar y bueno, me gustaría saber qué les pareció la charla, los que no han comentado, pues, qué les pareció la charla. Me pareció excelente tu charla, Yoximar. De verdad que estaba en desconocimiento de muchos términos, de muchos procedimientos, y con tu charla pues quedé bastante informada y también muy clara. Sí, me gustaría seguir escuchando otra charla que tú puedas hacer y te agradezco que me hagas la invitación por este medio. Así es, Yoximar, me pareció muy bonita la explicación de todos los puntos a tratar. Me gustó mucho lo que hablaste sobre el orden del Ministerio Público, sobre los temas también de la medicatura, la parte forense. Estuvo excelente toda la exposición. De verdad que, como ya habían mencionado, muy poco a veces tratamos o hablamos sobre estos temas, pero es muy importante saberlo. Y la próxima vez también me gustaría volver a escuchar este tipo de información. Gracias por habernos tenido en cuenta, por habernos invitado, y un aplauso a la urbe porque desarrolla muy bien este tipo de trabajo. De verdad que me gustó mucho las charlas, Yoximar. Estaba en desconocimiento de los procedimientos, también de los organismos que llevan a cabo este tipo de operaciones, y es bueno estar informado y conocerlo, porque uno no sabe en algún momento que ocurra algo, ya uno sabe lo que debe hacer. Pues. Me gustó mucho. Yoximar, excelente la exposición. Me gustó cómo explicaste el tema que es un poco complicado de manera sencilla. Y los términos, los procedimientos, los pasos que hay que hacer cuando hay un hecho punible. La verdad es que para uno en la vida cotidiana esto a veces es desconocido. O sea, escucharlos y entenderlos de manera sencilla me pareció excelente. Gracias por tu exposición. Felicitaciones. Bueno, Yoximar, en realidad la charla me parece muy interesante. Creo que hay momentos en realidad nosotros no estamos, o la mayoría no estamos informados sobre este tipo de cosas, y creo que en realidad nos ayuda mucho, nos sirve de aprendizaje, podemos conocer ahora términos que tal vez antes no sabíamos. Entonces de verdad que me interesaría mucho escuchar una próxima charla, y cualquier cosa, bueno, me puedes avisar también por este medio. Bueno, yo te felicito realmente, y también felicito a la universidad porque está preparando unos excelentes abogados para el futuro, profesionales en esta materia, pues, y eso es digno de encomiar. Y a ti, bueno, vas a ser un excelente abogado. Sí, de verdad que sí, y que a pesar que en tiempos de cuarentena igual están llevando su labor social, informando a las personas, a la comunidad. Eso es importante y es bueno, no se puede pasar por alto.